¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Otra pregunta, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? En el estudio correspondiente a esta semana abordaremos cómo se puede responder a esas dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Recuerda que en este trimestre estamos estudiando acerca de el amor de Dios y su justicia. Hoy nos concentraremos en el gran conflicto cósmico. Es una realidad que hay una batalla entre el bien y el mal. Lo triste es que hoy muchos cristianos odian esto, lo pasan por alto o lo hacen ver de que tiene poca importancia. Por eso sería prudente que nosotros averiguáramos qué dice la Escritura acerca del gran conflicto y cuán trascendente es eso para nuestra experiencia cristiana con respecto a la salvación. Hoy estudiaremos este tema del conflicto de los siglos y lo diremos en tres partes. La primera, tenemos que decir que el conflicto cósmico no es una batalla dualista entre dos poderes omnipotentes. El conflicto cósmico se centra en que ha sido atacado el carácter moral de Dios, pero no involucra dos poderes iguales e independientes y de existencia propia. Solo uno tiene existencia propia, que es Dios. Bueno, también tenemos que decir que la lucha, ese gran conflicto del cual estamos hablando, fue iniciado por alguien que le llamamos Lucifer, quien fue creado por Dios, pero que decidió cuestionar el carácter de Dios. La segunda es que el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Este conflicto, que abarcó el universo entero, incluyendo los ángeles, luego vino aquí a la tierra y afectó a toda la raza humana, pero se ha concentrado especialmente en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es la espina en la garganta del enemigo, mostrando que Dios tiene aún autoridad sobre este planeta. Y la segunda es tener presente que la resolución de este conflicto cósmico no podía hacerse de ipso facto cuando Él apareció, no. Había que darle tiempo para demostrar las acusaciones falsas del enemigo contra el carácter de Dios y su ley. Y entonces, solo así, después destruir al gran rebelde junto con todos sus seguidores. Bueno, vamos a analizar un poquito el punto 3, que es que el conflicto cósmico no es una batalla dualista entre dos poderes omnipotentes. En la filosofía existe un concepto que se llama el dualismo, y a través del dualismo los filósofos quieren explicar las fuerzas que mueven a la humanidad. Y ellos han dicho, bueno, que hay dos fuerzas, el bien y el mal, y luchan constantemente para tomar dominio. Pero dicen, estas fuerzas son omnipotentes, omnipresentes. Bueno, eso no es cierto. Cuando nosotros vamos a la Escritura, descubrimos que no es así. Así es verdad, si hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, pero no son dos fuerzas omnipotentes. No, la fuerza omnipotente es la de Dios. Y la otra fuerza es la fuerza del enemigo, pero que es un ser creado que en consecuencia no es algo que ha existido siempre, sino que Dios creó a Lucifer, un ser perfecto, que luego se rebelaría contra Dios. Y a él, al rebelarse contra el carácter de Dios y su ley,
Entonces podemos decir que es como un golpe de Estado, una guerra civil. Y el enemigo en esta guerra ha usurpado el lugar de Dios en esta tierra. Cuando el enemigo venció a Adán, se hizo el representante de esta tierra. Por eso Jesús dice que el príncipe del mal no tiene nada que ver con él. Y por eso es que en las tentaciones de Jesús, dice que el enemigo le mostró todos los reinos de la tierra. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, porque el enemigo ha usurpado el lugar de Dios en esta tierra y ha creado algo así como un levantamiento, un golpe de Estado, tomando por usurpación el poder, pero el poder en el planeta Tierra. Bueno, por lo tanto, en lugar de un conflicto cósmico de dos poderes omnipotentes, no, es la criatura contra su creador. Y el enemigo ha hecho algo, y eso lo encontramos en Génesis 3, porque él ha puesto en duda la confianza en Dios. Él le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. O sea, como diciendo, Dios miente. O sea, moralmente Dios es un mentiroso. Eso es lo que él está tratando de decir. Y cuando después le dice, no moriréis, que le dice a Eva, entonces lo que le está diciendo es que Dios está mintiendo. Entonces, cuando es así, cuando no hay confianza, cuando la otra persona miente, es muy difícil mantener una relación de amor, una relación de confianza. Pues el enemigo, eso es lo que ha hecho. Ha realizado a través del engaño, de la usurpación y de la mentira y de la calumnia, ha puesto en tela de juicio a Dios, su carácter y su ley. Sin embargo, Dios ha tomado este asunto en sus manos, este conflicto. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, ya fuimos a Génesis 3, donde el enemigo, quien se hizo pasar por una serpiente, engañó a nuestros primeros padres. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Isaías y Ezequiel, hay dos textos muy interesantes que nos hablan del origen de ese conflicto cósmico. Eso lo encontramos allí en Isaías 14, los versos 12 al 15, y también en Ezequiel, el capítulo 28, del 12 al 19. Aunque a primera instancia estos versos fueron hechos en contra del rey de Babilonia y del rey de Tiro, hay un momento en que salta de lo terrenal a lo sobrenatural. Por ejemplo, dice, tú que estabas frente al trono de Dios, dice, tú que estabas en el Edén. Y otro dice, querubín cubridor. Por supuesto, estos términos no pueden ser aplicados al rey de Babilonia ni al rey de Tiro. Entonces, lo que aquí nos muestra es una doble revelación, una revelación en contra de estos dos reyes terrenales, pero también nos muestra la rebelión del enemigo contra Dios. Sí, alguien que quiere ponerse en el trono de Dios y hacerse pasar como Dios, es decir, la usurpación. Entonces, el enemigo en estos textos podemos descubrir que es alguien que anhela el poder de Dios, anhela la alabanza que se le da a Dios, o sea, quiere tomar el lugar de Dios, pero usando la calumnia y la mentira. ¿Ok? Muy bien, esta es la primera parte. Ahora vamos, la segunda parte tiene que ver que el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. El conflicto cósmico comenzó en el cielo. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 12, los versos 7 al 9. Dice, hubo una gran batalla en el cielo y luchaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles.
Cuando hablamos de Miguel, se refiere a Jesús cuando Él toma el papel de dirigir los ejércitos celestiales. Entonces, ya teniendo eso presente, podemos decir sí, hay un enemigo que fue creado por Dios, que lo vimos en lo que nos dice el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, y ahora en Apocalipsis nos muestra así que es alguien que se rebela contra el Señor Jesús, cuando Él dirigía los ejércitos celestiales. Y entonces, en estos textos nosotros podemos ver que aquí está involucrado todo el universo. El cielo, cuando habla del cielo, se refiere al trono de Dios, de donde Dios dirige el universo. Y allí hubo una rebeldía y gran parte de los ángeles se unieron al enemigo. Entonces, por eso se habla de un conflicto cósmico. Pero entonces ese conflicto cósmico pasó a la tierra. Y eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 3, cuando Eva, desobedeciendo la orden de Dios, cuando Eva poniendo en duda lo que Dios decía, pues se alejó de Dios y allí aceptó las sugerencias del enemigo y nuestro mundo cambió para siempre. El mundo quedó separado de Dios y aquí apareció el pecado, apareció la muerte y la desgracia, ¿sí? Pero algo muy, muy importante de ver acá es que en esa guerra que nos habla Apocalipsis 12 es una lucha contra el Señor Jesucristo. Cuando Jesús se encarna y viene a esta tierra, el enemigo igualmente se abalanza contra Jesús, que ahora estaba encarnado, que era un bebé. Y recordamos, por ejemplo, la persecución de Herodes para matar a los niños pequeños. Después recordamos, sí, todo desde que Jesús comenzó su ministerio, el enemigo lo asedió constantemente hasta llevarlo a la cruz. Sin embargo, podemos, a medida que vamos estudiando la Escritura, podemos ver dos cosas interesantes. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, nosotros podemos descubrir algo interesante. Ahí en el capítulo 3, los versos 22 en adelante, es el bautismo de Jesús. Jesús sale del agua y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerden, cuando Dios Jesucristo se encarna, para identificarlo se le llama el Hijo de Dios, porque ha nacido en esta tierra. Pero ya, o sea, Jesús no tiene comienzo ni fin, pero cuando Él se encarna, ahí se le da el título de Hijo de Dios. Bueno, entonces dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y cuando vamos al capítulo 4 de Lucas, descubrimos que el enemigo ahora está tentando a Jesús. Le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén. Dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. O sea, la idea aquí es hacerte desconfiar de lo que Dios dice. Y aquí es igual. El enemigo le susurra al enemigo: si eres el Hijo de Dios. O sea, es poniendo en duda la veracidad de Dios, es decir, el carácter de Dios. Entonces el enemigo comienza a cuestionarlo. Ahí está en el verso 3 del capítulo 4. Entonces aquí hay una gran similitud con Génesis, cuando el enemigo hizo pecar a nuestros primeros padres. Entonces, ya que hay algo interesante, allá en el jardín del Edén, Adán perdió
su autoridad sobre el planeta Tierra. Dios le había dado potestad sobre todo el planeta, ¿sí? Por eso es que también encontramos que Lucas habla de que Jesús era hijo de José, refiriéndose a su padrastro, y luego sigue así, hasta que ella dice Jesús, hijo de Dios. O sea, hablando Adán, hijo de Dios. Entonces, aquí la idea es así: Jesús ahora tomaría el lugar que había perdido Adán allá, al comienzo de nuestro planeta. Ahora Jesús sería el representante de la familia humana. Cuando este mismo evento se relata en el Evangelio de Mateo, hay otra cosa muy interesante. Recuerda que Mateo fue un evangelio escrito especialmente para los judíos. Y entonces, allí en Mateo, en el capítulo 1, los versos 1 al 17, están las genealogías, las generaciones de Jesús. Y entonces habla de Abraham, habla de David. Y entonces luego nos habla en Mateo 2, del 13 al 16, dice, cuando Jesús nació, Herodes mandó perseguir a los niños para matarlos. Bueno, pues para cualquier judío que escuchaba esta verdad del Evangelio, inmediatamente recordaba, sí, Abraham, David. Entonces cuando habla aquí de que Herodes mandó matar a los niños, de una vez ellos recordaban, sí, lo mismo que pasó con Moisés cuando era pequeño, que el faraón mandó matar a los niños. Bueno, entonces cuando luego Mateo, ya hablamos del capítulo 1, el capítulo 2, ahora Mateo nos habla allí en el capítulo siguiente de las tentaciones de Jesús. Y lo interesante es que Jesús en cada una de las tentaciones responde con versos del libro de Deuteronomio. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 8:3, esa es la misma respuesta que Jesús da: no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 6, verso 16, Jesús dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Y en el verso 13 de ese mismo capítulo dice, a Jehová el Señor, a Él solo servirás. Entonces, cuando los judíos escuchaban esto, de una vez ellos tenían pendiente, sí, Abraham, Moisés, David. Entonces, así Jesús se convertiría en el representante del nuevo Israel. Entonces, en Lucas, el representante de la humanidad. Adán perdió la tierra que Dios había hecho, y Jesús la recuperó en la cruz. Y un día Jesús dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces en Mateo nos muestra así: Jesús, que es descendiente de David y de Abraham, o sea, del pueblo de Dios. Y ahora Jesús pasaría a representar al pueblo final de Dios. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios. Ahora vamos a la tercera parte. Estábamos hablando que la resolución de este conflicto cósmico no podía ser hecho de forma prematura. Y Jesús lo ilustra con una parábola que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, los versos 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña. Es muy interesante porque en esa parábola Jesús nos muestra, nos abre el mundo espiritual para entender el conflicto cósmico entre el Dios eterno y su criatura rebelde, Lucifer, conocido como Satanás. En esta parábola dice que un hombre mandó sembrar su campo de trigo, y cuando comenzó a nacer las plantas de trigo,
los obreros se dieron cuenta que también había cizaña, plantas de cizaña. Y entonces ellos le preguntan: Señor, pero no sembraste trigo, ¿cómo es que hay cizaña? Bueno, entonces es muy interesante lo que responde ahí el dueño de la finca, del campo. Dice: esto lo sembró un enemigo. Bueno, el mal ha sido sembrado por el enemigo en esta tierra. Hay ese conflicto entre el bien y el mal. Y lo interesante es que en esa parábola los obreros le dicen: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dice: no, vamos a esperar hasta la cosecha, cuando ya todo esté bien claro cuál es la cizaña plenamente y cuál es el trigo. Porque la cizaña y el trigo, mientras están verdes, son tremendamente parecidos, pero cuando se acerca la cosecha, se hace ver la diferencia. Bueno, ¿saben? El gran conflicto cósmico, Dios no lo destruyó cuando él mismo apareció, porque hubiesen quedado muchas dudas en el universo, en los ángeles, en todos los mundos que Dios ha creado. Y eso podría causar de que alguien pensara: ¿no sería verdad lo que decía Lucifer? Bueno, pues entonces en esta parábola Dios nos muestra la razón por la cual el mal y el bien crecen sobre esta tierra. Porque el enemigo es el que siembra el mal, y a medida que va transcurriendo el tiempo, se va demostrando cómo el enemigo ha querido usurpar el trono de Dios, cómo el enemigo ha querido eliminar al pueblo de Dios. Y en la cruz fue el momento clave cuando el enemigo, delante del universo, demostró la perversidad, porque allí él mató al Hijo de Dios, a Jesucristo encarnado, a quien él mismo se había revelado en el cielo en algún momento de la eternidad. Pero ese día en la cruz, cuando Jesús dijo: consumado es, se aseguraba la salvación para el universo, para la raza humana también. Pero aquel día el enemigo entonces demostró ante el universo que todas sus aseveraciones, todas sus acusaciones contra Dios eran falsas. Y de allí el enemigo perdió su lugar para siempre como representante de esta tierra. Ahora sería el mismo que él había crucificado, Jesucristo hecho hombre, ahora sería el representante delante del universo, el representante de esta tierra. En el conflicto de los siglos, la señora White lo dice de manera muy como de una forma que la podamos decir de una mejor manera. Algo más o menos así dice: la influencia del engañador no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Se debía permitir que el mal llegase a su madurez. Para el bien del universo entero, a través de las edades sin fin, Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios, para que todos los seres creados pudiesen ver en su verdadera dimensión los cargos contra el gobierno divino, para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley pudiesen quedar para siempre más allá de todo cuestionamiento. Conflicto de los siglos, página 553. A nosotros tener esta vislumbre del conflicto cósmico, algo que nos hace es ver la grandeza de Dios, y al mismo tiempo que nosotros aprendamos a depender de Dios en cada paso que damos en nuestro diario vivir, porque en cada paso se está decidiendo para bien
o para mal. También en nuestras vidas hay un conflicto entre el bien y el mal. Necesitamos depender de Jesús para obtener el triunfo contra el mal. Esto hace que nosotros necesitamos entonces aferrarnos del Señor para que Él nos guarde. Dice, confiad que yo he vencido al mundo. Pues bueno, que nuestra confianza esté en Jesucristo para avanzar adelante en nuestra experiencia cristiana. Queridos hermanos y amigos, les voy a invitar para que oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por dejarnos tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a depender de ti. Gracias porque no nos has dejado solo. Gracias porque nos has dado a nuestro Señor Jesucristo. Y Él en la cruz ha ganado el ser representante de nuevo de este planeta y por su gracia llegar a ser tus hijos. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.